La Batalla de Francia, ocurrida en 1940, representó uno de los episodios más destacados al inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues dejó en evidencia la forma arrasadora en que el ejército alemán, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, fue capaz de superar a las fuerzas aliadas en un espacio de tiempo muy breve. Para entender por qué Francia sucumbió con tanta rapidez, es necesario sumergirse en el contexto que se formó después de la Primera Guerra Mundial, las crecientes tensiones en Europa durante las décadas de 1920 y 1930, el papel del Tratado de Versalles y las innovaciones doctrinarias que el ejército alemán adoptó. El triunfo alemán en la Batalla de Francia, resultado de una serie de factores políticos, estratégicos y tecnológicos, marcaría para siempre el rumbo del conflicto y la percepción mundial sobre las capacidades militares del Tercer Reich en aquel momento. Desde el final de la Gran Guerra, en 1918, Alemania afrontaba restricciones muy duras impuestas por el Tratado de Versalles, que, entre otras cosas, limitaba su ejército, obligándola a mantener un número muy reducido de efectivos y prohibiéndole fabricar o poseer ciertos tipos de armamento pesado. Para muchos, esto indicaba que Alemania no podría rearmarse hasta el punto de amenazar nuevamente a las naciones vecinas, sobre todo a Francia, que aún recordaba los horrores del conflicto anterior. Sin embargo, con la llegada de Adolf Hitler al poder en 1933, el régimen nazi emprendió una reestructuración completa de las Fuerzas Armadas alemanas. Esta expansión, discreta al principio y después más abierta, se hizo cada vez más evidente cuando Hitler empezó a ignorar los términos de Versalles y a reocupar zonas desmilitarizadas, como Renania en 1936. El ambiente pacifista y el recuerdo reciente de la Primera Guerra hacían que Francia y Reino Unido vacilaran al tomar medidas enérgicas contra las violaciones alemanas. Al mismo tiempo, Alemania desarrollaba conceptos militares innovadores, especialmente la Blitzkrieg, término que se convertiría en sinónimo de ataques rápidos y demoledores llevados a cabo por formaciones de tanques, vehículos blindados y apoyo aéreo concentrado. La idea central era romper las líneas enemigas en puntos cruciales, avanzar lo más velozmente posible hacia el interior del territorio adversario y desorganizar todo el aparato de mando y control del oponente antes de que pudiera reaccionar. Para que esto fuera efectivo, la doctrina de la Blitzkrieg requería comunicaciones eficaces, radios en todos los tanques y unidades mecanizadas, un entrenamiento integrado entre infantería, blindados y fuerza aérea, Luftwaffe, y la capacidad de adaptarse rápidamente a medida que avanzaba la operación. Por su parte, Francia confiaba en la fuerza defensiva de su frontera oriental, especialmente en la línea Machenov, un complejo impresionante de fortificaciones fijas que se extendía a lo largo de gran parte del límite con Alemania, cubriendo sobre todo la región de Alsacia y Lorena. Sin embargo, la mayor debilidad francesa residía en la creencia de que los alemanes repetirían la estrategia de la Primera Guerra, avanzando por las mismas rutas y tratando de chocar de frente contra esas fortificaciones. El alto mando francés, y parte del británico, subestimaba la posibilidad de un ataque alemán en masa a través de las Ardenas, una región montañosa y boscosa considerada de difícil maniobra para grandes unidades blindadas. Ese error de cálculo sería uno de los factores decisivos de la rápida derrota que vendría después. Cuando Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, dio inicio oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, pues Reino Unido y Francia le declararon la guerra al Tercer Reich. Sin embargo, los aliados occidentales no emprendieron una ofensiva inmediata y contundente para socorrer a Polonia. Así surgió lo que se conoció como la Guerra Falsa, Fourni War, en la que, pese a que estaban en guerra, las tropas francesas y británicas permanecieron casi inmóviles, esperando un movimiento alemán. Entretanto, Hitler aprovechó para consolidar sus conquistas en el este y preparar la ofensiva en el oeste, planificando minuciosamente lo que se conocería como Casse-Yeyou-Fall-Gelb. El objetivo alemán era doble: eludir las fortificaciones francesas y dividir a las fuerzas aliadas, garantizando una victoria rápida y minimizando la posibilidad de una guerra de trincheras prolongada, exactamente lo que había ocurrido en 1914 a 1918 y que los generales alemanes pretendían evitar a toda costa.
Uno de los puntos centrales del plan alemán consistía en el ataque simultáneo a los Países Bajos, Holanda y Bélgica, y a Francia, lanzando divisiones de paracaidistas y tropas aerotransportadas para apoderarse de puntos estratégicos. Esa maniobra serviría de señuelo para atraer el grueso de las fuerzas británicas y francesas hacia el norte, en la medida en que se esperaba que acudieran en auxilio de Bélgica y Holanda. El mando aliado creía que ese sería el eje principal de la invasión, repitiendo hasta cierto punto lo que Alemania había hecho en la Primera Guerra al penetrar por Bélgica. Pero el verdadero golpe decisivo vendría a través de las Ardenas, en dirección al río Mosa, con divisiones Panzer entrenadas para romper rápidamente las defensas francesas. En cuanto las tropas blindadas lograsen cruzar el Mosa, el plan era avanzar velozmente hacia el interior de Francia, rumbo al Canal de la Mancha, aislando a las fuerzas aliadas en el norte y obligándolas a replegarse o rendirse. Ese golpe de guadaña, como se lo denominó, se revelaría demoledor. Cuando empezó la invasión, el 10 de mayo de 1940, la sorpresa fue enorme. La Luftwaffe lanzó fuertes ataques sobre aeródromos y centros de comunicación en Bélgica, Holanda y Francia. Tropas aerotransportadas alemanas tomaron posiciones clave, como puentes y fortificaciones, dificultando la capacidad de reacción de los defensores. En tierra, las divisiones Panzer avanzaron con rapidez y determinación, rompiendo las líneas enemigas antes de que los aliados pudieran coordinarse de forma efectiva. Holanda, relativamente desprotegida, cayó rápidamente, y Bélgica se vio obligada a retroceder ante el poderío alemán. Los franceses y británicos se desplazaron hacia el norte, tal como se esperaba. Sin embargo, el gran elemento diferencial estaba en el paso por las Ardenas, pues el alto mando francés no creía que la zona pudiera sostener un gran avance blindado. Por ello, las defensas francesas en la región eran débiles, en su mayoría unidades de reserva sin entrenamiento intensivo y con equipos anticuados. Cuando las divisiones alemanas alcanzaron la orilla del Mosa en las inmediaciones de Sedan y Dinant, encontraron resistencia, pero no la suficiente ni con la coordinación necesaria para frenar el avance de los Panzers. La artillería aérea de la Luftwaffe también fue decisiva, porque bombardeó eficazmente las posiciones defensivas francesas e impidió el movimiento de refuerzos. Una vez completado el cruce del Mosa, la ofensiva alemana entró en ritmo acelerado, dando lugar a la típica Blitzkrieg, unidades blindadas abriendo paso y dividiendo a las fuerzas enemigas, mientras la infantería motorizada seguía para consolidar el territorio. Las radios instaladas en los tanques alemanes permitían ajustes tácticos rápidos, instrucciones en tiempo real y una estrecha colaboración con el apoyo aéreo, algo que los franceses no podían contrarrestar satisfactoriamente. Con frecuencia, las comunicaciones aliadas se daban mediante cables fijos, los cuales eran destruidos por los bombardeos, de modo que órdenes vitales no llegaban a los comandantes de campo a tiempo. La velocidad de la invasión tomó por sorpresa a gran parte de las fuerzas francesas y del cuerpo expedicionario británico, que apenas habían logrado posicionarse cuando se dieron cuenta de que había unidades enemigas avanzando en su retaguardia. Este movimiento de pinza prácticamente aisló a los aliados en la zona norte, en la región de Flandes, mientras las fuerzas alemanas corrían para alcanzar la costa del canal. La principal esperanza de contener esta marea radicaba en los contraataques de los blindados franceses, que, en teoría, disponían de tanques capaces de enfrentarse a los Panzers. De hecho, modelos como el Char B-1 eran superiores en blindaje y potencia de fuego a muchos tanques alemanes. Sin embargo, la falta de una doctrina integrada, los problemas de comunicación y la dispersión de las fuerzas blindadas francesas en diferentes sectores impidieron un contraataque coordinado y decisivo que frenara el avance germano. Entretanto, la superioridad aérea de la Luftwaffe imposibilitaba que los movimientos de tropas aliadas se realizaran sin grandes pérdidas. En algunos puntos, los blindados franceses lograron infligir daños considerables a las formaciones alemanas, pero casi siempre en acciones aisladas, sin continuidad ni el apoyo adecuado de la aviación y de otras unidades mecanizadas. De ese modo, aunque se dieran actos de valentía y resistencia local, la maquinaria de guerra nazi mantenía su impulso ofensivo,
aprovechando cada brecha y la desarticulación de las fuerzas enemigas. A partir de mediados de mayo, la situación de los aliados en el norte de Francia y en Bélgica se volvió insostenible. Las tropas belgas luchaban por contener a los invasores, pero sin el apoyo suficiente, y acabaron rindiéndose el 28 de mayo por temor a una masacre de civiles y de sus propias fuerzas. El ejército británico y parte de las fuerzas francesas quedaron prácticamente rodeadas en la zona de Dunkerque, en la costa, mientras el enemigo avanzaba con rapidez para capturar el puerto y cortar definitivamente la posibilidad de evacuar. En ese momento se produjo lo que se llamó el «Milagro de Dunkerque», una evacuación masiva de soldados aliados hacia Inglaterra por vía marítima. Bajo continuos ataques de la Luftwaffe, la Royal Navy, apoyada por una flotilla de embarcaciones civiles voluntarias, pesqueros, barcos de recreo, etc., consiguió rescatar a más de 300.000 hombres entre el 27 de mayo y el 4 de junio. Aunque gran parte del equipo pesado se abandonó en la playa, salvar a ese contingente de soldados posibilitó que Gran Bretaña mantuviera un ejército, aunque muy reducido, para defenderse ante una eventual invasión alemana. Pese a la evacuación, Francia prácticamente se encontraba sin medios para resistir por mucho más tiempo. Las divisiones alemanas aprovecharon la caída de Bélgica para presionar sus líneas por todas partes, y el gobierno francés comenzó a debatir si la rendición era la única salida posible. La esperanza de una ayuda decisiva de Reino Unido se desvaneció con la retirada en Dunkerque, ya que Churchill, primer ministro británico de la época, dejó claro que, aunque no abandonaría la guerra, no podía enviar refuerzos sustanciales de regreso al continente en ese momento. Con la moral hundida, parte del liderazgo francés consideró que el ejército estaba exhausto y sin capacidad de sostener una defensa efectiva. Otra parte, liderada por figuras como Charles de Gaulle, entonces un general relativamente desconocido, creía que había que continuar la lucha, aunque ello implicara retirarse a las colonias de ultramar, en África, para proseguir desde allí la resistencia contra el Tercer Reich. No obstante, la posición mayoritaria en el gobierno se inclinó hacia el armisticio, ante el temor de ver bombardeada París y sufrir un número enorme de víctimas civiles. A mediados de junio, las fuerzas alemanas lanzaron una nueva etapa de la invasión, conocida como Casse-Red-Fall-Road, avanzando hacia el interior de una Francia ya muy debilitada, mientras el gobierno se retiraba de París. La población parisina se vio ante la inminente llegada de los alemanes y, el 14 de junio, las tropas del Tercer Reich desfilaron por la capital francesa sin encontrar gran oposición, un símbolo del colapso definitivo de la resistencia en el frente occidental. El 17 de junio, el mariscal Philippe Pétain, que se había convertido en el nuevo jefe de gobierno francés, anunció por radio que la nación debía buscar un armisticio con Alemania para evitar una catástrofe aún mayor. Muchos franceses reaccionaron con perplejidad e indignación, pero el clima de derrota y la certeza de que no había forma de oponerse al poderío alemán prevalecieron. El 22 de junio de 1940 se firmó el armisticio de Compiègne, en el mismo vagón de tren donde, de manera simbólica, Alemania había aceptado su rendición en 1918. Hitler quiso vengar así la humillación de la Alemania imperial, imponiendo a Francia la posición de país subyugado. En los términos del armisticio, Francia quedó dividida en dos grandes zonas, la zona ocupada por los alemanes, que incluía todo el litoral atlántico y el norte del país, y la zona libre, en el sur, teóricamente autónoma pero en la práctica sometida a un gobierno colaboracionista con sede en Vichy y liderado por el mariscal Pétain. Ese régimen, conocido como el régimen de Vichy, adoptó varias políticas alineadas con los intereses alemanes, si bien no existió una anexión formal. Al mismo tiempo, Charles de Gaulle, exiliado en Londres, hizo su famoso llamamiento a través de la BBC, convocando a los franceses a proseguir la lucha, y así nació el movimiento de la Francia libre, que mantendría viva la llama de la resistencia. De este modo, la batalla de Francia concluyó en apenas 6 semanas, entre el 10 de mayo y el 25 de junio de 1940, cuando cesaron las últimas hostilidades. Una nación que, al término de la Primera Guerra,
se creía bien protegida por la línea Maginot y por la superioridad de sus ejércitos, se vio derrotada con extrema rapidez por la combinación de tácticas agresivas, blindados veloces, superioridad aérea y un mando flexible que caracterizaba a la Wehrmacht en ese momento. Varias lecciones emergieron de esta catástrofe. La doctrina militar francesa estaba estancada, aferrada a concepciones defensivas e incapaz de responder a ataques rápidos y coordinados. La incapacidad de prever que las Ardenas podrían servir como corredor para una invasión masiva fue un error estratégico determinante. La descoordinación entre los aliados, especialmente entre las fuerzas francesas y británicas, también desempeñó un papel clave, pues cada uno tenía prioridades y sistemas de comunicación diferentes. Por otro lado, para Alemania, la victoria en Francia fue un logro enorme, que elevó la moral de las tropas y consolidó la reputación de Hitler como líder militar visionario ante los ojos del pueblo alemán y de varios observadores externos. Esta apariencia de invencibilidad, sin embargo, se pondría a prueba más adelante en el enfrentamiento con la Unión Soviética y en el teatro del Pacífico, donde otras potencias dispondrían de recursos abundantes y territorios inmensos, llevando al Reich a desgastarse en múltiples frentes. Pero, a mediados de 1940, el éxito de la Blitzkrieg en Francia parecía inquebrantable. Las potencias del eje se multiplicaban, con la entrada de Italia en la guerra, y el Reino Unido quedaba prácticamente solo en el conflicto contra la Alemania nazi en Europa Occidental. Winston Churchill, ante este panorama, pronunció varios discursos emotivos en el Parlamento británico, afirmando que Gran Bretaña no se rendiría y que lucharía en sus playas y campos si el invasor alemán trataba de cruzar el Canal de la Mancha. Este momento crítico presagiaba la batalla de Inglaterra, que en los meses siguientes se decidiría en el aire. Pero, de inmediato, la caída de Francia consolidó el dominio alemán en casi toda Europa Occidental e intensificó el temor de una invasión a las islas británicas. Observando retrospectivamente, se pueden identificar varios elementos que explican esta victoria fulminante de Alemania. Primero, la eficacia del mando militar alemán, que estaba estructurado para permitir mayor iniciativa a los comandantes en el terreno. El concepto de Auftragstaktik, táctica de misión, se hallaba presente en la mentalidad militar alemana, favoreciendo la agilidad y la adaptación. Esta doctrina les otorgaba a los oficiales objetivos generales y libertad para decidir cómo lograrlos, mientras que en el ejército francés era más común la práctica de órdenes detalladas y con un margen mínimo de maniobra, ocasionando lentitud para responder a los cambios en el campo de batalla. Segundo, la superioridad aérea alemana resultó decisiva. Francia y sus aliados no consiguieron establecer un sistema de defensa antiaérea ni una fuerza de cazas capaz de contrarrestar los bombardeos y el apoyo aéreo cercano que la Luftwaffe ofrecía a las tropas en tierra. Los Tuques, famosos bombarderos en picado, generaban gran pánico y destrucción, aunque fueran vulnerables ante cazas más modernos como el Hurricane y el Spitfire británicos, que no se encontraban en número suficiente en ese momento y, por lo general, estaban enfocados en la defensa de las propias islas. Con carreteras y centros de comunicación bajo ataque constante, la capacidad de coordinación de los aliados se derrumbaba a diario. Tercero, la estrategia francesa de confiar casi ciegamente en la línea Maginot y en tácticas defensivas se mostró ineficaz frente a un enemigo tan móvil. La línea Maginot funcionaba como un bastión imponente en regiones específicas, pero no cubría toda la frontera con Bélgica, ni tenía la flexibilidad necesaria para responder a un avance a través de las Ardenas. Cuando el ejército alemán superó los obstáculos naturales de esa zona montañosa y boscosa, encontró escasa resistencia y, una vez que las unidades Panzer se adentraron en el interior de Francia, las grandes fortalezas fijas dejaron de tener valor práctico al ser superadas por los costados. Cuarto, la psicología y la moral de las tropas también contaron. Muchos soldados y oficiales franceses recordaban los terribles sacrificios de la Primera Guerra Mundial, que había devastado a toda una generación. En 1940, había un gran deseo de evitar otra matanza en las trincheras.
Cuando llegaron las noticias de las primeras derrotas y se hizo evidente la velocidad de los Panzers, el pánico se propagó en algunos sectores del ejército y de la población civil, contribuyendo al colapso del ímpetu de combate. Los alemanes, por el contrario, estaban impulsados por un espíritu de revancha y una confianza creciente en su capacidad, especialmente tras el éxito en Polonia. Quinto, la actuación del alto mando aliado fue vacilante y, a veces, caótica. El general Maurice Gamelin, comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Francia, tenía dificultades para adaptarse a situaciones imprevistas, y su postura prudente no se ajustaba a la naturaleza fluida de la guerra relámpago. Cuando fue reemplazado por el general Maxime Weygand, ya era demasiado tarde para revertir el panorama. Mientras tanto, el cuerpo expedicionario británico, liderado por Lord Gord, se encontraba con obstáculos en la comunicación y en la cooperación con los franceses, pues los canales de mando no estaban unificados. La falta de una dirección central con autoridad sobre todas las fuerzas aliadas en el teatro de operaciones hizo que cada contingente actuara de forma más o menos independiente, intentando tapar agujeros mientras el enemigo seguía avanzando. Por último, la decisión de evacuar Dunkerque, aunque acertada para preservar tropas, selló toda posibilidad de una contraofensiva masiva en el norte de Francia, dejando a los franceses aún más desamparados. Muchos oficiales galos se sintieron traicionados, interpretando la retirada británica como un abandono que confirmaba la inminente caída. El resultado inmediato de esta catástrofe fue la ocupación de Francia, que tuvo consecuencias políticas y sociales de gran calado. Miles de franceses huyeron al sur para escapar de la zona ocupada, provocando un éxodo masivo. En París y otras ciudades, la presencia alemana se hizo notar enseguida, estableciendo toques de queda, censura y otras restricciones. A partir de entonces, comenzaron años de colaboración forzada o voluntaria, resistencia clandestina y un reordenamiento político que duraría hasta la liberación por parte de los aliados en 1944. Desde la perspectiva militar europea, la caída de Francia significó que, durante un tiempo, Hitler pudo centrar su atención en Reino Unido, primero a través de ataques aéreos, la batalla de Inglaterra, y luego con un bloqueo submarino en el Atlántico. Sin embargo, las ambiciones del dictador nazi iban más allá, y en 1941 abriría el frente oriental al invadir la Unión Soviética, extendiendo el conflicto en todas las direcciones. Muchas de las divisiones alemanas que participaron en la batalla de Francia serían luego enviadas a luchar contra el Ejército Rojo en una guerra de alcance aún mayor. Para la sociedad francesa, la capitulación de junio de 1940 inauguró un periodo de ambigüedad y sufrimiento. Mientras el régimen de Vichy, liderado por Pétain, trataba de mantener algo de soberanía y aplicaba políticas conservadoras y autoritarias, se iban formando grupos de resistencia dentro y fuera del país. La llamada Francia Libre, bajo el liderazgo de Gaulle desde Londres, se propuso reunir fuerzas en el exterior y mantener viva la llama del nacionalismo y la lucha. La derrota humillante también dejó heridas profundas en la conciencia nacional, porque Francia, otrora potencia vencedora en 1918, se encontraba de pronto dividida y sometida al invasor alemán. Esta situación generó traumas que se harían notar en la posguerra, sobre todo al destaparse el grado de colaboración de algunos sectores franceses con el régimen nazi. En un sentido más amplio, el éxito de las tropas de Hitler en la batalla de Francia fue un hito que demostró que la Segunda Guerra Mundial sería muy distinta de la Primera. La velocidad, la potencia de los blindados, el uso intensivo de la aviación y el fracaso de las defensas convencionales apuntaban a una nueva era de guerra mecanizada. En pocas semanas, el orden político europeo, que durante décadas había girado en torno al poderío francés, quedó de rodillas. Europa occidental quedó prácticamente unificada bajo el yugo del Tercer Reich, a excepción de las Islas Británicas. Este giro radical animó a otros dirigentes, como Mussolini en Italia, a creer en la invencibilidad de Hitler y sumarse al conflicto de su lado, esperando beneficios territoriales a costa de Francia y otras naciones. Sin embargo, esa victoria veloz también llamó la atención de potencias como Estados Unidos, que,
aunque aún mantenía una posición de neutralidad, empezó a ver el expansionismo alemán como una amenaza global. Para reforzar la capacidad de Reino Unido de resistir, el presidente Franklin D. Roosevelt puso en marcha medidas como la Ley de Préstamo y Arriendo, Lend-Lease Act, que permitió a los estadounidenses suministrar armas y provisiones a los británicos. Esto fue un paso crucial para allanar el camino a la entrada efectiva de Estados Unidos en la guerra, tras el ataque japonés a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Si nos limitamos al ámbito del campo de batalla y las acciones tácticas y estratégicas, la batalla de Francia fue el ejemplo máximo del poder de la Blitzkrieg en ese contexto inicial. Los tanques alemanes, modelos como el Panzer III y el Panzer IV, además de vehículos más ligeros, maniobraron con asombrosa rapidez, y la Luftwaffe, con cazas como el Messerschmitt Bf 109 y bombarderos como el Heinkel 111, se aseguró la superioridad aérea casi total en las primeras semanas de combate. La caída de ciudades importantes fue tan rápida que muchos civiles solo se daban cuenta de la cercanía de las tropas alemanas al divisar columnas de humo y oír el estruendo de los motores y de los bombardeos. La infraestructura francesa no estaba preparada para sostener el desplazamiento masivo de refugiados, y las carreteras atestadas de civiles en fuga se convirtieron en blancos fáciles de la aviación alemana. En cuanto a bajas, se estima que durante la batalla de Francia los aliados sufrieron pérdidas considerables, con cientos de miles de muertos, heridos y prisioneros, además de la destrucción o captura de un gran volumen de material militar. En el lado alemán, las bajas fueron considerables, pero muy inferiores a las de los franceses y británicos, afianzando la percepción de que la Wehrmacht era prácticamente invencible en ese momento de la guerra. Esa aparente invencibilidad se pondría en duda después en escenarios de mayor envergadura, como la propia invasión de la Unión Soviética, donde la inmensidad del territorio, el clima extremo y la capacidad industrial soviética diezmarían la ventaja alemana. Aún así, lo logrado en 1940 demostró al mundo que Alemania ya no era el Estado humillado de 1919, sino una potencia militar con métodos revolucionarios de hacer la guerra. También es importante subrayar el papel político de Hitler. Aunque la concepción de la Blitzkrieg fue obra de generales visionarios como Heinz Guderian, la decisión final de llevar a cabo los planes dependía del Führer, quien, en ese punto, gozaba de un inmenso prestigio dentro de las Fuerzas Armadas alemanas. Permitió cierto margen de acción a los comandantes para ejecutar sus maniobras, pero también intervino en momentos puntuales, como en la controvertida Orden de Detenerse, en Dunkerque, que algunos historiadores creen que contribuyó a que gran parte de las tropas aliadas escapara. Las razones exactas de esa orden siguen siendo objeto de debate. Algunos sugieren que Hitler temía un contraataque que pusiera en peligro los flancos alemanes, mientras que otros opinan que quiso reservar sus divisiones blindadas para la continuación de la campaña dentro de Francia. En cualquier caso, esa indecisión momentánea no impidió el desenlace victorioso de la batalla. Las divisiones profundas en la sociedad francesa tras la caída de 1940 no deben subestimarse. Muchos oficiales que lucharon con valor se sintieron traicionados por la firma del armisticio y por la dirigencia política que prefirió rendirse. Esa sensación alimentó las células de resistencia que, aunque incipientes en 1940, se fortalecerían con el paso de los años, en especial a medida que se intensificaran la represión nazi y las imposiciones del régimen de Vichy. El general de Gaulle, por ejemplo, partió hacia Inglaterra y se autoproclamó líder de la Francia libre, pidiendo a quien pudiera que siguiera luchando. Esto generó tensión entre los franceses que permanecieron en la Francia metropolitana y el ala gaullista en el exilio, desembocando en conflictos internos sobre la legitimidad política de Pétain o de Gaulle. Al final, no se puede ignorar el carácter simbólico de la victoria alemana en la consolidación de Hitler como líder supuestamente infalible a ojos del pueblo alemán. Después de las anexiones sin gran oposición, Austria y Checoslovaquia, la campaña polaca y ahora la caída de Francia, muchos alemanes creían que el Führer poseía un talento militar sobrenatural o una suerte casi divina. Ese culto a la personalidad reforzó durante un tiempo la cohesión nacional en torno al régimen nazi. En contrapartida,
para los líderes aliados que aún resistían, con Churchill a la cabeza, se hizo patente que la guerra sería larga y muy complicada, y que solo una movilización total de recursos, incluida la colaboración de las potencias coloniales y, más tarde, la ayuda de Estados Unidos, permitiría enfrentarse al Tercer Reich en condiciones apropiadas. Además, quedaba la esperanza de que Alemania se hubiera extendido demasiado, un posible error estratégico fatal en el futuro. Pero en aquel momento, en junio de 1940, el hecho era que Francia había caído, el Reino Unido se encontraba aislado y el ejército de Hitler parecía imparable. Este escenario de dominio germano duraría hasta que, poco a poco, la balanza empezara a inclinarse con batallas como la de Stalingrado, el Alemany, por fin, el desembarco aliado en Normandía en 1944. Sin embargo, mientras tanto, el pueblo francés vivió los años de ocupación, restricciones, represión, deportaciones y un régimen de colaboración que marcarían profundamente la memoria colectiva. Por eso, la historia de la batalla de Francia en 1940 no es solo la narración de la victoria abrumadora y rápida del ejército alemán, sino también un reflejo de los límites y debilidades de un sistema defensivo que confiaba demasiado en fortificaciones estáticas y en métodos de combate desfasados. Esa derrota allanó el camino a nuevos modelos de guerra mecanizada y motivó profundas reflexiones en la doctrina militar de muchas naciones. Finalmente, este capítulo sirvió como recordatorio de la importancia de la cohesión política y el mando unificado en situaciones de crisis, algo que los aliados solo llegarían a dominar plenamente tras aprender con mucho sufrimiento las lecciones de aquella fatídica primavera de 1940. Mientras la firma del armisticio sellaba oficialmente el fin de la batalla de Francia, la ocupación alemana en gran parte del país se convertía en una nueva realidad que marcaría profundamente la vida de millones de personas. París, bajo control del Tercer Reich, vio desfilar a las tropas de ocupación y se sumió en un ambiente de silenciosa resignación mezclado con un creciente resentimiento. La prensa, la radio y otros medios de comunicación quedaron sometidos a la censura, y cualquier atisbo de oposición era perseguido con dureza. Entretanto, el gobierno de Vichy, con el mariscal Philippe Pétain a la cabeza, trató de mantener cierta autonomía aparente, aunque en la práctica se convertía en un régimen colaboracionista, obligado a cumplir órdenes de la Alemania nazi y a adoptar políticas afines a sus intereses. En las zonas ocupadas, los alemanes requisaban hoteles, casas y otros edificios para alojar a sus oficiales y soldados. Las patrullas de la Gestapo y la Feldgendarmerie se encargaban de vigilar a la población, buscando cualquier señal de resistencia. Al mismo tiempo, muchos franceses se veían empujados a colaborar para sobrevivir, bien fuera proveyendo bienes o información, mientras otros se refugiaban en la pasividad, temiendo represalias. Sin embargo, también surgían focos de descontento y rebeldía. Pronto se conformaron grupos que ayudaban a soldados aliados rezagados o a pilotos derribados a escapar a través de rutas clandestinas hacia España o hacia zonas aún libres de la bota alemana. Además, aparecieron los primeros contactos con la Francia Libre, el movimiento que Charles de Gaulle promovía desde Londres a través de emisiones radiofónicas, pidiendo a sus compatriotas que no aceptaran la sumisión e insistieran en la lucha contra Hitler y sus aliados. La ocupación agudizó las penurias para gran parte de la población, escasez de alimentos, racionamientos de productos básicos, limitaciones de transporte y un mercado negro que florecía gracias a la desesperación. En ciertos sectores, sobre todo en la zona norte, se impuso el trabajo forzoso para enviar mano de obra a las fábricas y campos en Alemania, lo que provocó la huida de muchos jóvenes que preferían esconderse o unirse a los primeros grupos de resistencia, llamados maquis, que operaban en regiones montañosas o boscosas. Estas redes de partisanos se nutrían de armas capturadas, apoyo logístico desde el exterior y, sobre todo, de la voluntad cada vez mayor de liberar al país. Con la mirada puesta en Londres, de Gaulle organizaba y coordinaba las unidades de la Francia Libre, que incluían militares exiliados, marineros que habían logrado zarpar antes de la capitulación y voluntarios dispuestos a continuar la guerra. Colaboraba también con Winston Churchill y, más tarde, con Franklin D. Roosevelt,
en la esperanza de que tarde o temprano los aliados pudieran lanzar una ofensiva decisiva para expulsar a los nazis de Francia. Sin embargo, el curso de la contienda dio un giro radical en junio de 1941, cuando Hitler decidió invadir la Unión Soviética, Operación Barbarroja, abriendo un inmenso frente oriental. Al mismo tiempo, a finales de ese mismo año, la entrada de Estados Unidos en la guerra tras el ataque japonés a Pearl Harbor cambió de forma definitiva el equilibrio de fuerzas a escala mundial. Durante 1942 y 1943, la Francia ocupada siguió viviendo bajo la represión, pero los reveses alemanes en Stalingrado y en otros puntos del frente oriental dieron esperanza a la resistencia, que incrementó sus actos de sabotaje y espionaje. Los aliados occidentales realizaron operaciones como el desembarco en el norte de África, Operación Torch, liberando progresivamente las colonias francesas en esa región y sumando más tropas de la Francia libre a la lucha. Mientras tanto, el movimiento de resistencia interna crecía, y pese a la brutalidad de la represión, con detenciones, torturas, ejecuciones y deportaciones a campos de concentración, la red clandestina se fortalecía y lograba coordinar mejor sus actividades. El gran momento de quiebre llegó el 6 de junio de 1944, con el desembarco de Normandía, Operación Overlord. Ese día, fuerzas británicas, estadounidenses, canadienses y tropas de la Francia Libre cruzaron el Canal de la Mancha para establecer una sólida cabeza de playa en la costa normanda. Gracias al papel crucial de la resistencia francesa, que saboteó carreteras, puentes y vías férreas, los nazis encontraron serias dificultades para contraatacar y enviar refuerzos al frente de batalla. El avance aliado fue lento y costoso en vidas, pero resultó implacable. Conforme las divisiones enemigas retrocedían, las ciudades francesas iban siendo liberadas una tras otra. El 25 de agosto de 1944, la capital volvió a manos francesas tras la insurrección popular y la entrada de la segunda división blindada del general Leclerc, recibiendo a De Gaulle en medio de una multitud eufórica que llenó las calles parisinas para celebrar el fin de 4 años de ocupación. No obstante, la liberación también trajo ajustes de cuentas y un clima tenso en los meses siguientes. Se persiguió a colaboradores, se organizaron juicios e incluso se llevaron a cabo ejecuciones sumarias. El régimen de Vichy desapareció, y el gobierno provisional de Gaulle se estableció como la autoridad legítima de una Francia exhausta, pero decidida a reconstruirse sobre nuevos cimientos. La guerra aún continuaría hasta la capitulación alemana en mayo de 1945, pero con la liberación de Francia, el Tercer Reich perdía una de sus fuentes clave de recursos y quedaba en posición cada vez más precaria. Mirando en retrospectiva, la batalla de Francia de 1940 se convirtió en un capítulo determinante de la Segunda Guerra Mundial. Demostró la eficacia inicial de la Blitzkrieg y expuso las debilidades de un sistema defensivo que no había sabido adaptarse a las nuevas realidades de la guerra mecanizada y aérea. Pero también sembró las semillas de una resistencia que, con ayuda de los aliados, terminaría contribuyendo de manera esencial a la liberación de Europa. Con la ocupación, la colaboración y la posterior liberación, Francia vivió uno de los periodos más traumáticos de su historia, cuyas secuelas se prolongaron en debates sobre la memoria, la identidad nacional y la reconciliación, incluso décadas después del fin del conflicto. Este relato de la batalla de Francia y de sus consecuencias es un recordatorio de la importancia de aprender de los errores del pasado y de la necesidad de trabajar unidos frente a las amenazas. La fulminante derrota de 1940, la ocupación subsiguiente y el surgimiento de una resistencia organizada muestran cómo, incluso en las circunstancias más oscuras, la determinación colectiva puede forjar el camino hacia la libertad. El coraje de tantos hombres y mujeres que lucharon, tanto en los frentes de batalla como en la clandestinidad, permanece como un legado imborrable de valentía y sacrificio, un testimonio de que la voluntad de resistir puede sobreponerse a las fuerzas más aplastantes. Si este viaje por la historia te ha parecido interesante y deseas conocer más sobre conflictos militares, episodios decisivos de la humanidad y la manera en que han moldeado nuestro presente, no olvides suscribirte a mi canal. De esta manera, podrás acompañarme en próximas narraciones,
análisis históricos y debates que nos ayuden a entender mejor el pasado y construir un futuro más consciente.